Hoy es el turno de Neptuno en Aries. Es un tránsito del cual se ha hablado mucho, pero lo cierto es que ninguno de nosotros lo vivió con anterioridad. Y digo esto porque Neptuno tarda unos 164-65 años en dar toda la vuelta al zodíaco, por lo que nadie estaba vivo hace 165 años para contar su propia experiencia de lo que significó el tránsito de Neptuno por su zona Aries de la carta natal o por los planetas que están en esa área. Si bien Neptuno ya puso un pie en Aries a fines de marzo del 2025, llegó hasta el grado 2 de Aries, luego retrogradó, volvió a Piscis, recién reingresó para quedarse hasta el final de este tránsito el 27 de enero pasado. Y va a estar 14 años en el signo de Aries. Vamos a ver fechas generales para ubicarnos un poco en el mapa. Neptuno hace su primer ingreso a Aries alrededor de fines de marzo del 2025. Eso funciona como si fuese un avance, ¿no? Entra, muestra el tono y por retrogradación vuelve al signo de Piscis un tiempo. Se quedó después clavado en los 29 grados de Piscis. Luego vuelve a entrar en Aries en enero del 2026, a fines de enero aproximadamente, y se va a quedar, como les dije, hasta el 2038. Pero por sus retrogradaciones va a abandonar definitivamente Aries en el 2039. Entonces, 2025 fue un anticipo y 2026 realmente inaugura de verdad el clima de Neptuno en el signo de Aries. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. No estamos frente a un tránsito cotidiano, a eso me refería a la primera parte, ¿no? Que no es algo que podamos definir todo el tiempo, podamos ver cómo actúa, sino que estamos frente como a un cambio de clima, que es histórico y es simbólico. Y quienes hacen astrología mundana, que es una rama de la astrología muy importante, que se enfoca en grandes grupos poblacionales, como países, ciudades, incluso analizando, ¿no?, todo el movimiento celeste desde la carta de los mandatarios, ya están los astrólogos mundanos analizando qué cambios puede traer Neptuno a nivel colectivo, incluso con más profundidad de la que puedo analizar yo en este video, ¿no?, porque se dedican justamente a eso. Ahora, vamos igual a ver de qué se trata un poco este cambio para poder comprenderlo un poco mejor. Cuando un planeta lento como Neptuno cambia de signo, no habla de hechos puntuales, sino de mutaciones como de conciencia, de nuevas preguntas que comienzan a formularse toda la humanidad y también dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos viviendo dentro de ese colectivo, ¿no? Entonces, si bien trae cambios generacionales, obviamente esos cambios generacionales nos afectan porque nosotros estamos existiendo dentro de esa generación y dentro de ese colectivo. Y esto es porque los planetas transpersonales, como su nombre lo indica, están más allá de nuestra voluntad, nos trascienden como personas individuales y también como colectivo, y vienen en cambio a modificar la realidad imperante de acuerdo al signo que transiten. Y estamos sin duda en un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque entre 2025 y 2026, los tres planetas transpersonales, que son Plutón, Neptuno y Urano, cambian o cambiaron de signo. Entonces esto habla de que no solo un planeta transpersonal ingresa a un signo trayendo un cambio de paradigma, sino que acá estamos frente a los tres planetas personal y transpersonales planteando un cambio de era. Y eso sin duda en los próximos años lo vamos a sentir muchísimo, si no es que ya lo estamos sintiendo. Entonces, este es un tránsito que nos va a afectar a nivel personal en el área Aries de nuestra carta natal, o mejor dicho, en toda la cruz cardinal, ¿no? Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, en los primeros grados de estos cuatro signos, pero también de manera colectiva, ¿no?, como un clima de época. Neptuno cambiando de signo es eso, entonces, es un cambio de atmósfera colectiva. Y una vez que entra en Aries, que es el primer signo del zodíaco, ¿no?, el lugar del yo voy, yo soy, del comienzo y del impulso y de la acción, es el signo más individualista, va a traer un cambio, o Neptuno se va a teñir también y va a interactuar con esta cualidad ariana, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces Neptuno en Aries nos propone una pregunta colectiva y personal también, que es ¿por qué lucho? ¿Qué sueño estoy encarnando? ¿Qué inspiración me guía? Acuérdense que Aries es el signo del nacimiento, ¿no? Entonces cuando uno nace, encarna, de alguna manera empieza la vida de algo, es el comienzo, y acá Neptuno viene con estos aires de inicio, ¿no? Entonces, ya sea a nivel colectivo como personal, como individual,
es importante, o digo, este tránsito está direccionado un poco a eso, ¿no? ¿Qué estoy encarnando? ¿Qué estoy comenzando? ¿Qué es lo que me inspira a comenzar, a actuar, a decidir? Pero para entender este tránsito mejor, entonces, y que claramente para mí no es fácil de interpretar sus características generales, porque son energías muy disímiles, necesitamos comprender justamente la tensión que hay entre estos dos principios, ¿no? Neptuno y Aries. Neptuno representa entonces lo invisible. Es el planeta transpersonal que nos habla de la empatía, de lo sutil, de lo que no tiene una forma clara. De hecho, Neptuno actúa sobre nuestra carta natal, disolviendo, ¿no? Diluyendo cualquier factor que toca. No tiene forma clara, justamente le quita la forma. Entonces habla de los sueños también, de la espiritualidad, de la compasión, de todo eso que es mucho más sutil, más intangible. Y su sombra, su parte negativa, nos habla de la ilusión, de la niebla, de la evasión, del engaño, de no tener las cosas claras, ¿no? De tener por un momento empañados los lentes para que algo pierda claridad. Entonces disuelve límites, a veces salva, porque con esta empatía y esta compasión, ¿no? Y esta conexión con la espiritualidad, a veces sirve para el servicio, para la salvación, pero a veces esa vulnerabilidad nos anestesia, nos obliga como a evadirnos y a veces confunde o engaña. Todo esto puede traernos Neptuno. Y Aries, en cambio, es el signo también de mucha energía y de poca forma, pero de acción, de coraje. Es la autodeterminación, ¿no? Es el deseo, con qué me conecto, qué quiero iniciar. Es la afirmación del yo. Es impulso vital, es absolutamente nacimiento, mientras Neptuno es más tanático, más de disolución, más de muerte en un sentido, ¿no? De quitar, de disolver la forma. Aries es el inicio, ¿no? Yo, si bien es energía y poca forma, es el inicio de una forma nueva que se verá después, ¿no? Entonces es el yo soy, es la valentía, es el liderazgo. Y en su sombra, por supuesto, va a ser el impulso sin registro, la reacción y la pelea y el combate por una autoafirmación. Y cuando Neptuno entra en Aries ocurre algo que es muy particular. Entra la niebla en el terreno de la identidad, en el terreno de la acción, en el terreno del yo soy. Podemos ver que esto se puede vivir como inspiración, como vocación, como un llamado interno. Bueno, ¿cuál es ese sueño, ese ideal, esa conexión más trascendente que quiero tener respecto de lo que soy, pero también con confusión respecto a quién soy, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Hacia dónde voy? Eso se puede tornar un poco nublado, un poco difuminado, y eso puede traer miedo, confusión, incluso a veces tristeza, ¿no? Entonces, especialmente cuando toca puntos de nuestra carta natal en Aries, esa determinación y autoafirmación tan características de este signo puede atravesar un momento de idealización, de conexión con lo trascendente, de apertura, de una vulnerabilidad, de una espiritualidad, pero también poca claridad, ¿no? Incluso cansancio, como si no hubiera bordes para contener, como si los bordes realmente perdieran fuerza, ¿no? Entonces, a veces no tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Claramente no es un tránsito cómodo, ¿no? Es un tránsito iniciático, es un tránsito realmente para plantearse nuevos comienzos, pero ponerle mucha atención a la forma en la que comenzamos aquello que querramos iniciar en este periodo largo, ¿no? La importancia es ver si Neptuno está afectando una parte importante de nuestra carta natal, ya sea en Aries como en toda la cruz cardinal, Libra, Capricornio, Cáncer. Y lo importante con Neptuno es nunca resistirse con ninguno de los transpersonales, ¿no? Lo importante es no resistirse a aquello que nos trae, sino acompañar un poco ese proceso, ¿no? Abriéndonos a las experiencias que nos pueda traer y conectando obviamente con los beneficios y tratando de compensar sus dificultades. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que sería interesante abrirse a todas aquellas temáticas neptunianas, como la espiritualidad, el arte también. El arte conecta mucho con la energía de Neptuno. La contemplación, incluso la meditación, ¿no? El mundo onírico de los sueños. Aceptar nuestra vulnerabilidad, porque por ahí, por donde está transitando Neptuno, indefectiblemente vamos a conectarnos con una parte vulnerable
vulnerable nuestra, que es sumamente rica porque nos da mucha información, porque nos ayuda a abrir el corazón, a ser más compasivos, nos va a traer experiencias, pero a veces eso se puede sentir como falta de bordes, ¿no? Y también, para compensar un poco la parte sombra que puede traer Neptuno en este tránsito, tenemos que trabajar mucho por construir una base sólida para contener esa sensibilidad, tratar de ejercitar nuestro sentido común, nuestro criterio de realidad, ese tercer observador que nos permite un poco discernir y desempañar, ¿no?, los lentes cuando la niebla neptuniana nos nuble un poco de más. Entonces una cosa es soñar y otra cosa es perderse en la irrealidad de los sueños, ¿no? Entonces, esta primera parte del tránsito de Neptuno en los primeros grados de Aries, que como dije afecta a toda la cruz cardinal, igualmente tiene un plus. Y va a estar acompañado por el ingreso también de Saturno en Aries, ¿no?, por la conjunción con Saturno. Y si sabemos aprovechar esta conjunción, nos puede dar justamente ese sentido de realidad suficiente, el continente de esa agua y de esa sensibilidad que estará brotando a borbotones a veces. Y también está acompañado, y esto es muy importante, por un sextil con Plutón y Urano. Se va a formar lo que es una configuración que se llama cabeza de cometa o cabeza de barrilete entre los tres planetas transpersonales. Y esto realmente es una configuración histórica, ¿no? Y que lo que va a traer y lo que auspician realmente son cambios muy profundos y muy interesantes para quienes tengan planetas o cúspides de casas en estos primeros grados de Aries, incluso, y acá lo voy a dejar, en los primeros grados de Libra. Es un poco más complejo, también involucra Acuario, involucra a los primeros grados de Géminis, pero por ahora nos vamos a quedar con esto, con el análisis de Neptuno en Aries y lo que puede traer también formando junto con los primeros grados de Libra lo que es un barrilete, que acá lo que se puede sentir es que hay un cambio en quienes tengan planetas en estos, o cúspides en estos grados, que quizá lleve a un gran cambio, ¿no?, incluso de paradigma interno, que a veces va a tener su costo en el sentido de sacarse cosas, armar una nueva realidad o sacarse cosas realmente que ya no sirvan, este ingreso con la espiritualidad, con la creatividad, con la transformación, pero creo yo con un beneficio grande. Siempre digo lo mismo acá, ¿no? Estoy dando un contexto general de lo que significa este tránsito, pero si realmente van a querer interpretarlo en sus cartas, tienen que hacerlo a través de un astrólogo porque se está dando una configuración que es muy rica, pero a la vez muy compleja de interpretar. Entonces, esto siempre, antes de tomar datos que van escuchando, incluso ¿no?, que puedan analizarlo de la mano de alguien que realmente pueda, en base a sus cartas, darles un panorama mucho más preciso. Bueno, a nivel general o colectivo, con el ingreso de Neptuno en Aries, comienza entonces una etapa menos contemplativa que aquella de Neptuno en Piscis y más activa de los sueños e incluso de la espiritualidad, ¿no? De qué quiero iniciar, cómo quiero vivir, cómo quiero encarnar todo esto. Entonces vamos a arrancar por lo básico. Si entendemos esto, vamos a entender un poco más este tránsito. Neptuno en Aries es una mezcla muy poderosa de la inspiración, los sueños, la espiritualidad, el arte, atravesados por el fuego del comienzo. Porque pueden suceder dos cosas, que es que un sueño o una ilusión se encarne o se actúe, o donde podamos actuar también ese sueño. Neptuno un poco a nivel colectivo, lo que significa no es una causa de eventos puntuales, como si fuera un botón, aunque pueden suceder también, de hecho han sucedido en este último tiempo. Pero lo que marca es, sin duda, es un clima, ¿no?, que se vuelve deseable, creíble, contagioso, en donde a nivel colectivo vamos a ver que va a haber una tendencia a vivir estas características de Neptuno con color a inicio, ¿no?, a encarnación. Entonces, colectivamente puede traer nuevos héroes, nuevas causas, nuevas proezas. Entonces, es Aries encendido por el deseo, por el sueño, la fe o el mito neptuniano. Entonces son sueños o deseos que se empiezan a actuar, inspiración y coraje, ¿no? Me atrevo a. Y en sombra
puede dar actitudes mesiánicas, ¿no? Alguien que viene a salvar, líderes que nos pueden venir a salvar. Habla también de espiritualidad que se vuelve combativo-práctica, y en esto también hay que tener como cierto ojo cómo utilizamos. También puede haber crisis de límites y de verdad, entonces Neptuno como borrando las fronteras entre el yo y el otro, puede traer la compasión y el sacrificio ciego, ¿no? O sea, Aries, por su parte, necesita límites claros para actuar, ¿no? Necesita límites. Entonces el aprendizaje un poco es el tránsito fino entre poner límites sin perder la sensibilidad y buscar claridad sin apagar la inspiración, ¿no? Ojo con el sacrificio ciego un poco. Hay también una renovación estética y cultural, porque Neptuno tiene que ver con el arte, con las imágenes, con la música, y también con la propaganda, con lo que se vende, ¿no? Entonces, pueden comenzar nuevas formas de inspiración a nivel colectivo que tengan que ver con la afectación a masas, digamos, ¿no? Con un nuevo arte, con una nueva propaganda, con una nueva forma de publicidad también. Siempre para entender un tránsito generacional podemos mirar, una buena técnica es mirar qué pasó la última vez que Neptuno transitó Aries, y esto fue hace unos 164, 165 años, ¿no? Esto ocurrió entre 1861 y 1875 y apareció en ese momento un nuevo patrón que hablaba de ideales encendidos, más acción, más surgimiento de nuevas identidades. No me voy a meter acá con hechos históricos concretos, que ya habrá astrólogos mundanos, como dije, que los van a analizar mejor que yo, pero pueden ir a ver la historia y un poco entender qué fue lo que pasó. ¿Quiere decir que va a pasar lo mismo? No, pero sí sugiere un patrón, ¿no? Hay como un clima otra vez que es lo que va a imperar. Es como que la época se vuelve un poco más propensa a encarnar sueños y a pelear por los sueños, ¿no? O también a pelear por fantasías. Y ahí es cuando viene el desafío, ¿no? De poner un poco de criterio y de discernimiento. Bueno, por último vamos a lo práctico respecto de la interpretación de este tránsito en una carta natal, pero como siempre digo, y acá vuelvo otra vez a ser muy puntillosa con esto, no se queden con esto ni con nada que escuchen en redes, especialmente siempre esto se tiene que analizar en un contexto, en el contexto de la carta natal, y es muy importante que lo hagan desde ese lugar. Igualmente vamos a nivel general un poco a ver qué es lo que puede traer. Entonces, Neptuno sí es un tránsito generacional, pero también va a estar transitando un área concreta de tu carta. Si bien ingresa en Aries, no siempre tenemos, o es raro tener la cúspide, o sea, la puerta de entrada de un área, de una casa astrológica en el 0 de Aries. Entonces, probablemente Neptuno ya esté transitando un área de tu carta natal. Entonces, esa área en la que está transitando Neptuno va a traer la disolución, va a sensibilizar ese lugar, va a hacer que ese lugar pierda un poco de bordes, obviamente para que evolucione, para que llegue a un nivel mucho más sutil y mucho más rico de experiencias en esa área. Y también tenemos que ver qué aspectos hace Neptuno en Aries con planetas de tu carta natal, especialmente porque quizá son los más complejos, con planetas en los primeros grados, como dije, de la cruz cardinal. O sea, Aries, porque está transitando, Libra, Cáncer o Capricornio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar la casa Aries en nuestra carta natal, donde tenemos los 0 grados de Aries, y ahí Neptuno va a estar actuando por años, inspirando, disolviendo, sensibilizando, a veces confundiendo, pero también luego revelando un tesoro creo que muy rico que deja, ¿no? Es como el agua, cuando pasa a veces nos anega, nos ahoga, pero después cuando se retira deja todo un material interesante para ser recolectado, ¿no? Y para ser capitalizado. El paso 2, ver aspectos y puntos sensibles. Si tenemos planetas personales o ángulos cerca de los primeros grados de la cruz cardinal, bueno, este va a ser un tránsito que nos va a traer más tensión, nos va a traer más desafíos. Si el aspecto es tenso, los desafíos serán mayores. Si es fluido, va a ser un poco más posibilitante, ¿no?
Cuando es más tenso, obviamente, se va a sentir más fuerte. Pero siempre va a hablar de un arranque, ¿no? De etapa, de un llamado, de una inspiración y de un cambio de dirección. Y acá lo que tenemos que hacer es, por supuesto, no negar, ¿no? Aceptar un poco aquello que nos trae, pero también trabajar mucho eh, en incorporar, ¿no? Discernimiento, de capitalizar ese momento de cambio profundo para aprender a fluir, a no controlar y a ejercitar la intuición, que es fundamental, pero incorporando lo sutil y lo espiritual, pero trabajando también para compensar como con un criterio de realidad, ¿no? Poder discernir, o sea, no cerrarse, reconocer, aceptar que algo se está diluyendo, que algo está terminando, que hay algo muy sutil que probablemente emerja con el tiempo, pero tratando de no quedarnos anegados, de no quedarnos en la fantasía, de no quedarnos en esta ceguera o en esta anestesia que a veces nos trae Neptuno. Y por supuesto, si Neptuno va a sensibilizar esa área de la carta natal o esos planetas que toque, muchas veces frente a tanta sensibilidad, y eso va a depender mucho de la carta natal de cada uno de nosotros, frente a esa sensibilidad y a veces la dificultad de conectarse con ella, vamos a tratar de anestesiarnos, a tratar de evadirnos y de huir de ese lugar. Y es muy importante entonces acá trabajar con: me abro a la experiencia, la siento, la acojo, la recibo, pero no me evado, ¿no? No trato de irme, de negarla, sino que lo que hay que hacer es construir esos pilotes necesarios para que esa sensibilidad, esa inspiración y esa búsqueda de sentido no venga con anestesia o con confusión o con idealización, sino trabajar esos pilotes, esa conexión con el aquí y el ahora, que nos va a hacer que podamos rescatar su parte más positiva. Porque no hay que leer este tránsito como bueno o malo, sino como un área en donde la lógica habitual, ¿no? Va a dejar de funcionar y se nos va a pedir otro tipo de escucha, otro tipo de conexión. Entonces, rápidamente repasando, si está transitando tu casa 1, va a haber una redefinición profunda de la identidad. El yo se va a volver más permeable, más intuitivo, a veces es no sé hacia dónde voy o a veces no sé quién soy, pero porque va a comenzar un yo nuevo. La casa 2, revisión de valores, el sentido de merecimiento, qué es lo que vale de verdad, cómo me relaciono con mi propio valor. La casa 3 va a ser una mente más simbólica, más intuitiva, menos lineal, más flexible. La casa 4, una transformación del hogar, ¿no? De las emociones. Acá puede haber una sensibilidad extra. Casa 5, inspiración en la creatividad, ¿no? Autoexpresarnos con algo mucho más profundo, mucho más esencial. Y bucear, ¿no? A ver qué es lo que hay más allá de la lógica de lo que yo puedo mostrar a los demás. La casa 6 nos va a conectar sin duda con una vocación de servicio, ¿no? Pero hay que cuidar el sacrificio excesivo y también nos puede traer un poco de no puedo pisar, no puedo tener los pies en la tierra y hay que trabajar un poco con esto, digamos, con la estructura de nuestro día a día. La casa 7 nos puede traer una idealización de los vínculos y acá es importante tener límites sanos, no comprar lo primero que vemos, no querer príncipes o princesas azules, ¿no? La casa 8, procesos de disolución y renacimiento emocional profundo. Nos va a pedir que hagamos un viaje hacia aquello que a veces no queremos ver, hacia esa sombra. Nos va a sensibilizar mucho este aspecto de nuestra carta. La casa 9 puede traer una crisis o expansión de lo que eran nuestras creencias hasta este momento, ¿no? Y la necesidad o la conveniencia, diría yo, de buscar ideales que sean más espirituales, más profundos, más trascendentes. La casa 10 va a modificar sin duda todo lo que tenga que ver con nuestra profesión, nuestra inspiración vocacional, nuestra necesidad de un sentido profesional otra vez, más trascendente, más profundo. Y a veces nos va a traer confusión, ¿no? No sé hacia dónde voy, no sé quién soy a nivel social y profesional. Casa 11,
los ideales colectivos se van a modificar, causas, sueños compartidos, amistades, ¿no? A veces puede traer engaños, a veces puede traer desilusiones, pero siempre para trascender, para ir hacia un lugar mucho más evolucionado. Y Neptuno nunca nos va a traer, como ninguno de los transpersonales, algo que realmente no necesitemos en nuestra vida aprender. La casa 12 ahí también va a traer un contacto intenso, profundo con lo místico, con el inconsciente, con lo no dicho. Y también la posibilidad de un escapismo si no hay estos pilotes que yo les decía que había que construir, ¿no? Porque es un tránsito en casa 12 que nos conecta con algo que no podemos controlar, que no podemos a veces definir. Entonces es el trabajo con esto que no podemos definir, pero que está ahí llenándonos de una emoción y de una vulnerabilidad a veces difícil de ponerle nombre, ¿no? Entonces el trabajo con actividades que nos hagan ir hacia el inconsciente va a ser fundamental. Con Neptuno siempre la pregunta es no solo qué pasa, sino qué estoy proyectando, ¿no? ¿Qué estoy poniendo afuera que no puedo ver en mí mismo? Entonces, ¿cómo podemos transitar valga la redundancia, este tránsito de manera práctica? ¿Cómo podemos capitalizar? Bueno, es acción con inspiración, ¿no? Pero no acción sin base en la realidad, ¿no? O en base a fantasías, no me tengo que comprar lo primero que veo. Discernimiento en lo espiritual, ¿qué me están vendiendo? ¿No? Comprender que el verdadero guía es uno. Aries es un signo absolutamente individualista, no más gurúes espirituales que nos muevan como masas, ¿no? Sino entender que todos tenemos esa posibilidad de encontrar la espiritualidad que buscamos afuera, dentro nuestro. Entonces, importante empezar a encarnarla, empezar a tomar acción para que esa espiritualidad pase a ser parte de nuestro yo autoafirmado. Aprender a poner límites sanos. Si algo te pide entrega total, inmediata, tómate tu tiempo, poné límites. No vale el sacrificio porque sí, ¿no? Cuidar las acciones. Neptuno ama ese relato medio romántico, ¿no? Y Aries ama pelear. Entonces, ¿qué me están vendiendo para que pelee? Entonces, ¿esto es valentía o esto es una reacción maquillada de ideales, ¿no? Comprándome un relato colectivo que me está moviendo. A ver qué me pasa a mí. Y por supuesto el canal creativo, ¿no? Artistas, terapeutas, guías, activistas o emprendedores que tengan un propósito, ¿no? Este tránsito puede llegar a ser combustible, pero se necesita método, se necesita tierra, rutina, un buen Saturno para que no se vuelva humo, ¿no? Para que no nos aleje de lo concreto, porque ahí no nos va a dar ningún provecho, ¿no? Nos va a nublar y nos vamos a quedar como en las nubes. Entonces Neptuno en Aries un poco nos propone la pregunta colectiva y personal de por qué lucho, qué estoy encarnando y qué deseo que me guíe. Y fundamentalmente el trabajo con este guía interno, sin dejar de ser o sin ser movido por las masas o por el relato, ¿no? Que nos venden, que muchas veces nos ha llevado a actuar. Entonces encontrar ese guía interno o esos sueños que nos inspiran a actuar, pero no anestesiados o con los lentes demasiado empañados. Y por supuesto, y sin duda, conectarse con la vulnerabilidad y conectarse con la sensibilidad de Neptuno, que cuando aprendemos a canalizarla es una fuente riquísima de talentos, de información y de cualidades que podemos encontrar en nosotros mismos. Entonces, actividades que estén ligadas con lo espiritual y con lo trascendente, pero ponerlas realmente en práctica y salir a la vida de la mano de ellas, me parece uno de los aprendizajes más importantes que podemos tomar de este Neptuno en Aries.